Estado Nacional. Más de 1 millón de niños y jóvenes regresarán a clases en el sector público. ¿Qué les espera tras casi 2 años de apagón educativo? Docentes que aún no se vacunan tendrán 2 meses para hacerlo, mientras el ministerio anuncia que de momento no exigirá vacunación a los estudiantes. 850 centros educativos tienen algún tipo de orden sanitaria y sobre 36 pesan órdenes de cierre por problemas de infraestructura. ¿Cómo será el regreso a clases? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente las mañanas de los domingos aquí en Estado Nacional. Esta semana que viene reinician las clases en el sector público. Miles de jóvenes y niños van a regresar a las aulas. Sin embargo, después del enorme impacto que tuvo la pandemia en todo el sistema educativo costarricense, este año lectivo sin duda inicia con grandes expectativas y sobre todo enormes retos. Para abordar las diferentes tareas que tendrán que ocupar a estudiantes, profesores y padres de familia, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Está con nosotros la señora María Alexandra Ulate, quien es la viceministra académica del Ministerio de Educación Pública y quienes han estado a cargo de toda la coordinación y los planes para iniciar de nuevo, doña María Alexandra, este ciclo lectivo. Buenos días. Muy buenos días, Liliana, y a las compañeras que están con nosotros y por supuesto a todos los televidentes. Un gusto estar con ustedes en esta mañana de domingo. Muchas gracias. También nos acompaña doña Mitzi Salazar. Doña Mitzi es la directora del Colegio de Villarreal en Guanacaste, uno de esos colegios que está a la espera del inicio de clases, pero también con una serie de incertidumbres y desafíos. Buenos días, Mitzi, qué gusto tenerla nuevamente aquí en Estado Nacional. Muy buenos días. Agradecerle la invitación y qué dicha compartir con ellas también esta mañana. Y además estará con nosotros la señora Gretel Mora, quien es del Sindicato de Educadores Costarricenses. Ella está a cargo del Departamento Legal y Laboral de este sindicato, que representa, doña Gretel, a un gremio de docentes que también está a la expectativa. Buenos días, bienvenida. Buenos días, feliz domingo, y estamos en la apertura para tener ideas frescas en este curso lectivo. Claro, porque hay muchos retos que hay que superar después de este enorme golpe. Tal vez para comenzar vamos a recordar que este inicio de clases va a poner a estudiantes, profesores y padres de familias frente a una cruda realidad. Cómo reponerse del enorme impacto que tuvo la pandemia en todo el sistema educativo, que no hizo más que agravar las brechas que ya se arrastraban desde antes, producto de huelgas y paros en años anteriores. El MEP tiene visualizado recuperar el rezago en el 2025 mediante un plan integral de nivelación académica y consideran fundamental el acompañamiento de los padres de familia. Veamos cuál es el estado de situación antes de iniciar el curso lectivo. Tras 2 años en los que la pandemia dejó al sistema educativo en el limbo debido a los serios problemas de conectividad que impidieron una verdadera educación virtual, el próximo 17 de febrero, miles de niños y jóvenes retornarán a clases en el sector público, en un ambiente que es aún incierto. Los colegios y escuelas del sector privado lo hicieron unas semanas antes. En total, en nuestro país existen 584 centros educativos del sector privado, con un total de 103.867 estudiantes de primaria y secundaria. En el sector público, hablamos de 4.780 colegios y escuelas que atienden a una población de 1.068.996 estudiantes. Los retos que enfrentan niños, jóvenes, maestros y profesores son gigantes. Según el Estado de la Nación, la suspensión del curso lectivo por casi 2 años debido a la pandemia fue el meteorito que vino a dar el golpe de gracia a un sistema educativo que arrastraba ya rezagos de huelgas y paros que tuvieron fuera de las aulas a los menores por meses. En el informe Estado de la Educación publicado el año pasado, se muestra cómo con la pandemia se contrajo el aprendizaje en áreas claves de primaria. Veamos lo que pasó, por ejemplo, con el currículum de español en el 2020. En primer grado, quedó por fuera el 49% del contenido. Los niños de segundo grado no vieron el 62%. En el caso de tercero, cuarto, quinto y sexto grado, en español, ese año solo se vio la mitad de la materia. Aún así, se pasó a los estudiantes.
El ejemplo es igual de grave si vemos lo que pasó con la materia de matemáticas en secundaria en el 2020. Los chicos de séptimo año se quedaron sin ver el 49% de los contenidos. En octavo y noveno, la situación fue aún más grave, pues ahí se quedó por fuera el 63% y el 59% respectivamente de la materia que debieron aprender ese año. En décimo y undécimo, supera el 30% el contenido curricular que se quedó por fuera y que por lo tanto no aprendieron los muchachos. Todo ese rezago de aprendizaje, por supuesto, es uno de los factores que limita el acceso de estudiantes de secundaria a las universidades, que ya de por sí arrastraba una brecha. En el 2010, de un 46% de las personas de 18 a 24 años que habían completado la secundaria, solo un 29% logró entrar a la universidad. Sin embargo, 10 años después, para el 2020, esa brecha se ensanchó. Del 60% de las personas entre 18 y 24 años que terminaron el colegio, tan solo poco más de la mitad tuvo acceso a educación superior. Por otro lado está la vulnerabilidad que se vio intensificada con la pandemia. Según el Estado de la Educación, mientras en el 2019 había 186,000 personas estudiantes en pobreza extrema, para el 2020 la cifra subió a 297,000 estudiantes. Además de todo ese rezago educativo, el sistema público se enfrenta también a los problemas de infraestructura. Como decíamos, el país tiene un total de 4.780 escuelas y colegios en todo el país. Actualmente, un 17%, es decir, 850 instituciones, tienen órdenes sanitarias por muy distintas razones. Algunas por temas leves como problemas con canoas en mal estado, conexión inadecuada o problemas de agua, entre otros. De esos centros, hay 36 escuelas y colegios que tienen orden sanitaria de cierre. En este momento, las autoridades buscan alguna salida para 28 de ellas, vía soluciones temporales como alquileres, uso de zonas parciales que no fueron clausuradas o aulas móviles. Hay 8 colegios o escuelas que definitivamente tendrán que dejar sus puertas cerradas, lo que implica que 1.639 niños y jóvenes se mantendrán en educación a distancia. Pero los retos continúan. ¿Cómo está el proceso de vacunación de maestros y profesores? ¿Se exigirá vacunación a los estudiantes? Y si no, ¿cómo se garantizará la salud y se evitarán contagios? ¿Cómo se recuperará lo no aprendido? ¿O se podrá continuar con los contenidos que en teoría correspondían a este año? De esto y más hablamos hoy en Estado Nacional. Quizás es uno de los años en que al inicio del ciclo lectivo estamos frente, todo el país, a uno de los desafíos más grandes en la historia. Doña María Alexandra, tal vez comencemos con la decisión que se tomó de que ya se iniciara un curso lectivo 100% presencial, y esa fue una decisión que se tomó entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Así es, hemos tomado la decisión en el equipo técnico conjunto que tenemos Ministerio de Salud y Ministerio de Educación Pública para aspirar por una presencialidad. Como bien ustedes lo apuntan en este contexto que nos dan al iniciar el programa de hoy, es indispensable, es súper necesario iniciar la presencialidad y tratar de disminuir y mitigar los efectos que ha provocado diversas situaciones en estos 4 años, desde la huelga, efectos climatológicos, el COVID y otras situaciones, y empezar a trabajar por la nivelación académica. Estamos enmarcados en una campaña de regreso que se llama Presentes y Más Fuertes, y eso significa que queremos a todos los niños, niñas y jóvenes en nuestras aulas a partir del 17 de febrero. Claro, hablemos primero quizás de uno de los principales temores que puedan tener los padres de familia, que es el tema sanitario. Vamos a hablar de cómo es ese protocolo que se definió, porque hay quienes dicen, bueno, ¿cómo con el pico más alto de Omicron? Bueno, ya está empezando a bajar un poquito, pero ir de nuevo a las clases. ¿Qué medidas sanitarias se han tomado para evitar o por lo menos garantizar la seguridad de los niños y jóvenes? Claro, nosotros hemos tenido todo un proceso de aprendizaje en los 2 años anteriores, en los 2 cursos lectivos, de la puesta en práctica tanto de la educación a distancia, en el momento de educación combinada, donde hemos activado protocolos el año pasado para el ingreso al centro educativo, para la boceta, para el recreo, para el comedor, para los actos cívicos, para las graduaciones, y ya tenemos, hay que visitar los centros educativos donde tienen su señalamiento, como lo vemos en esa imagen, la distancia entre estudiantes, los lavatorios de manos, los implementos de limpieza y más, y esa posibilidad
de que todo este aprendizaje sea trasladado a este curso lectivo 22 es muy importante. Igual nos hemos reunido y el mismo Ministerio de Salud, la directora del Hospital Nacional de Niños nos decía, no se perciben los centros educativos como los centros de mayor contagio. Todo lo contrario, no es ahí donde los estudiantes podrían contagiarse. El uso de la mascarilla, que los docentes velan porque sea de los espacios y de los protocolos, es muy eficiente. Hay otras situaciones de experiencia familiar y social que puede contagiar a los niños, pero no así se ve el centro educativo. Siempre, claro, que hemos pensado en seguir con todos los protocolos que ya el centro educativo, los funcionarios técnicos, administrativos, los mismos padres de familia y por supuesto nuestros estudiantes conocen para velar por la seguridad. Pero sí necesitamos volver a una presencialidad, necesitamos que retomar ese proceso de mediación pedagógica, persona docente, estudiante, donde tenemos que seguir contando, por supuesto, con la familia para el curso lectivo 2022 para lograr que ese rezago educativo pueda disminuir y para eso presentamos nuestro plan integral de migración académica, Liliana. Ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero sí supimos esta semana que no se le va a exigir vacunación a los niños y que los profesores, los docentes, maestros y profesores, docentes en general, van a tener 2 meses más para vacunarse. ¿Por qué no estaban listos la vacunación completa del cuerpo docente? Bueno, vamos a empezar por los estudiantes. Los estudiantes no tienen como condición para ser aceptados en el curso lectivo estar vacunados. No se le puede negar el ingreso al derecho a la educación a ningún estudiante, niño, niña o joven, por no estar vacunado. A nuestros docentes ya está habilitado incluso la 3ª dosis para los funcionarios del Ministerio de Educación Pública. Sin embargo, estamos dándoles estos 2 meses en un proceso de sensibilización y convencimiento para que los docentes se acerquen a los vacunatorios y reciban las dosis y puedan presentar en abril el carnet o su código de que ya está vacunado. Es muy importante que la persona docente aproveche esta oportunidad de que ya está la 3ª dosis para todos los funcionarios del ministerio. Doña Gretel Mora es del Sindicato de Educadores Costarricenses, ella está a cargo del Departamento de Legal y Laborales. Doña Gretel, leí en las publicaciones de esta semana que una de las razones por las que se tuvo que dar 2 meses más para exigir la vacunación a todos los docentes es porque no habían presentado los códigos QR o los carnet y no se iba a trazar los nombramientos. Sí, bueno, nosotros además de ser el SEC, pertenecemos a la Junta Paritaria, en la cual nos reunimos tanto con el MEP, con APSE, con ANDE, y uno de los temas es ese, la preocupación también de que inicie un curso lectivo con maestros dentro de las aulas, que inicie también esas prórrogas que todavía hoy lo que es recursos humanos no ha podido activar por la revisión, y es lo que nos indica doña Yaxinia, del QR y que estén vacunados. Dentro del tal vez ese número de personas... ¿Pero qué pasó, doña Gretel? ¿No presentaron los maestros y profesores los carnet a tiempo o el Ministerio de Educación no los pudo procesar a tiempo para que fuera requisito de hacer los nombramientos? Bueno, hablamos de los trabajadores de la educación porque entiendo yo que también hay problemas hasta con guardas y demás por la falta de la vacuna. Hay algunos que se niegan totalmente a ponérsela, indican que tienen dictamen médicos, piden también a los departamentos de laborales de las organizaciones que se les defienda porque de una u otra manera indican de que la vacuna para ellos sería un factor hasta de riesgo. Es un grupo ahí que hay y otro que podríamos decir que tal vez es temor o miedo, pero no tanto porque haya falta de información. Sabemos que los puestos de vacuna están en todo el país y hasta la 3ª yo creo que ya es parte de... sentimos que tal vez hay una situación o de desinformación o de miedo por la misma vacuna. Claro. Señora viceministra, en este sentido, ¿cómo se está avanzando con esto? ¿Ustedes creen que en 2 meses se va a poder regularizar a todos y en 2 meses se va a exigir, es decir, el maestro, docente o trabajador de la educación que no tenga vacuna no podrá ingresar a los centros educativos? Así es, Liliana. Nosotros hemos hecho una apuesta para tener en tiempo y la cantidad necesaria las vacunas para las personas docentes y es así que ya está hasta esa 3ª dosis para que todos puedan estar vacunados. Hacemos un llamado a las personas docentes, técnico-docentes, técnico-administrativas que aún no tienen las vacunas,
funcionarios MED para que acudan y puedan recibir las 3 dosis, si es necesario, con el tiempo que corresponde de distanciamiento entre cada aplicación. De todo el cuerpo, sí, la fecha es a abril, ¿verdad? De todo el cuerpo de trabajadores del sector educación, ¿ustedes tienen mapeados cuántos no han presentado el carnet como requisito porque no se quieren vacunar? Todavía no tenemos mapeado eso porque recuerde que dijimos que el director del centro educativo es el que va a pedir este carnet, ¿verdad? Va a empezar el ciclo lectivo pidiendo el carnet y va a tener la posibilidad de motivar al personal docente que no lo tiene para que en los meses de febrero y marzo puedan obtener su carnet y puedan presentarlo. Les pido disculpas, pero estoy un poco afectada de la garganta. No se preocupe, señora viceministra, más bien agradecemos muchísimo su disposición de acompañarnos el día de hoy. Y aquí en Estado Nacional también quisimos invitar a uno de los protagonistas de este reinicio de clases, y es a los profesores y a los directores de escuelas. Por eso está con nosotros doña Mitzi Salazar. Doña Mitzi, recuérdenos cuál es el colegio que usted representa, el tamaño de ese colegio y cuán crítico es en la zona que está, porque está ahí en Guanacaste, donde realmente tuvieron una afectación enorme en educación el año pasado. Sí, nosotros estamos ubicados en Guanacaste, en el distrito de Tamarindo. Somos el Liceo de Villarreal, un colegio que ofrece orientación tecnológica. Somos también un colegio de bachillerato internacional y además de eso también somos un colegio de innovación educativa. Entonces somos un colegio que brinda mayores oportunidades a los estudiantes. Entonces, por eso es que gracias a Dios pues tenemos mucha matrícula. ¿Cuántos? Muchos estudiantes que están interesados en matricular, pero ¿cuántos, lo que no doña tenemos Mitzi? es infraestructura. ¿Sí? ¿Cuántos estudiantes tiene el colegio? Nosotros tenemos ahorita 900 estudiantes matriculados. Yo había conversado con doña Mitzi, como le decíamos el año pasado, y en esta ocasión la llamé para preguntarle cómo se siente, ya se siente preparada, y me compartió sus preocupaciones. ¿Cómo están ustedes frente a este reinicio de clases 100% presencial, tomando en cuenta el tema de las vacunas y el tema de la infraestructura en su colegio? Sí, en realidad pues estamos también un poco entusiasmados, ¿verdad? Obviamente de tener a todos nuestros estudiantes ya en la presencialidad, porque ellos son nuestra razón de ser, ¿verdad? Entonces, sí es importante para nosotros poder abrirle las puertas a ellos, más a estos chicos de 7º año, ¿verdad? Que vienen con toda la motivación para iniciar su secundaria, y eso a nosotros también nos motiva y nos llena de mucho orgullo. Sin embargo, pues como le digo, tengo mucha incertidumbre porque nosotros somos un colegio que durante los últimos años ha incrementado la matrícula grandemente, tanto así que nosotros tenemos infraestructura para 400 estudiantes y ahorita tenemos el triple, ¿verdad? Dado que estamos ubicados en el distrito de Tamarindo y ahorita Tamarindo es una de las zonas que tiene pues gran auge del turismo, ¿verdad? Entonces es una zona para trabajo, vienen muchas personas inmigrantes que vienen acá con su familia y requieren de matrícula. Entonces no podemos cerrarle las puertas a estos estudiantes, tenemos que brindarles las oportunidades. Nosotros vivimos en un país que tenemos que brindar educación, ¿verdad? Entonces eso tal vez ha hecho que nosotros tengamos ahora pues tanta matrícula. Nosotros, doña Mitzi, tenemos... Perdón, ¿cómo usted dice que tiene capacidad de infraestructura para 400 estudiantes, pero tienen de casi 1.200? Eso es sobrepoblación, ¿cómo lo va a enfrentar? Sí, tengo 900 estudiantes. Nosotros ahorita requerimos de por lo menos 14 aulas y tenemos un rezago del proyecto, está desde el 2015 presentado al DIF y estamos a la espera de la aprobación. Ya está solamente que nos den el presupuesto porque ya se hizo todo el tracto A, como le digo, desde el 2015, imagínense, estamos a la espera de esa construcción de las aulas. Y hemos tratado de hacer alianzas con los sectores, acá por ejemplo con la municipalidad, y gracias a ello pues se logró que la municipalidad aprobara la construcción de 2 aulas que vienen pues a ayudarnos un poco con esto. Sin embargo, pues estos no van a estar hasta mediados de año, me imagino, y tenemos que recibir a los estudiantes, entonces tenemos que buscar estrategias. Son factores que pues influyen negativamente, porque como le decía, es la incertidumbre, no saber qué va a pasar
tantas reducciones presupuestarias que hemos tenido a partir del 2019 hasta la fecha, ¿verdad? Y sin embargo este año se nos hizo una reducción del 30%, el año pasado del 31%, el antepasado igual del más del 40% del presupuesto anual del colegio. Entonces todo eso pues nos viene a nosotros como administradores, me imagino que a todos los directores de los centros educativos es algo que nos preocupa montones, ya tener a toda la población en el centro educativo y no tener el presupuesto para trabajar. ¿Y cómo le ha ido? Ya vamos a preguntarle a la señora viceministra cómo se está trabajando eso. Y con el otro tema, doña Mitzi, de los carnets de vacunación. ¿Cuántos profesores tiene usted en su colegio? ¿Y ya tienen 100%, han presentado el carnet o no? ¿O qué desafíos hay ahí? Sí, ahí tenemos, por ejemplo, solamente 4 docentes que no se han vacunado. Ya esto es una decisión personal de ellos, son propietarios. No sé ahora cómo el ministerio, pues cuáles son las decisiones que va a tomar con respecto a esto, pero casi que el 90% está vacunado. Señora viceministra, ¿cómo se está definiendo el tema de los recursos para estos colegios? Veíamos en la nota inicial los que tienen orden de cierre, otros como el de doña Mitzi en Tamarindo, que tenían ya incluso presupuesto aprobado para ampliaciones y no llegó. Hoy comentábamos también con una compañera aquí de Estado Nacional, cuya mamá es maestra en una escuela en Limón, que también desde el 2017 la escuela está cerrada, hicieron un galeroncito y ahí están recibiendo clases. ¿Cómo se está atendiendo esa urgencia de la infraestructura educativa? Bueno, vamos a aclarar por partes. De los docentes vacunados en el país, tenemos 95% de nuestros docentes vacunados. Un 5% no está vacunado, que es al que me refiero, que no tenemos los datos. Y en estos meses de vacación, en este mes de vacaciones, han hecho uso de la vacuna, se han puesto la vacuna. Es un 5% que es equivalente a 3.500 docentes. Entonces, tenemos esos 3.500 docentes que debemos insistir en que se vacunen. Ahora, con respecto a lo que doña Nixi nos cuenta del colegio de Villarreal en Tamarindo, aquí hay muchos aspectos importantes. Doña Nixi tiene que haber conversado con su supervisor, con su director regional y con el CAR, el Consejo Asesor Regional, porque por supuesto que tener 400 estudiantes más no tiene ni aulas ni lecciones, ¿verdad?, para atender a esos estudiantes. Y el derecho a la educación tenemos que proveer. Cuando estamos peleando por disminuir la exclusión, esos estudiantes tenemos que acogerlos y recibirlos. Entonces yo sé que la señora directora lo hace con ese sentimiento, pero sí debe coordinar con ellos, porque tenemos que activar otras modalidades que hayan cercanas, o en su defecto abrir satélites de Sindeas en posibles algunas construcciones de la comunidad, ¿verdad? El MEP tiene para estos efectos algunos procesos de activación de algunas ofertas para poder subsanar la demanda tan importante que hay en la zona de educación. Entonces, no le vamos a poder construir a la señora directora 14 aulas en estos días para la entrada a clases, pero sí se le debe activar procesos para ver qué centros educativos hay cercanos, si tenemos que proveer de transporte, si hay que abrir un satélite. Pero, señora viceministra, el tema es que me parece a mí que la necesidad de este colegio no es que le salió hace 15 días. No sé si me equivoco, doña Mitzi. ¿Hace cuánto se supone que debieron construirse esas aulas? Nosotros estábamos para iniciar construcción en el 2017, porque se inició desde el 2015. Sin embargo, con el tema de pandemia, pues ya se nos dijo que no se iba a hacer el depósito del presupuesto porque ya venía lo de la pandemia. Nosotros no hemos sido irresponsables con lo de la matrícula para nada. Creo que lo que se ha hecho más bien es un trabajo extraordinario para mantener a nuestros estudiantes en el aula. Es un colegio que al final, que tenía 11% de exclusión, ahora solo tiene un 1.4% de exclusión de estudiantes. En una zona, doña Mitzi, que es crítico que no haya exclusión, ¿verdad? Porque es una zona con mucha vulnerabilidad social. El trabajo ha sido titánico. Nosotros ahora con esto del UPRE y de la reinserción, que la viceministra lo sabe, hemos trabajado muchísimo, hemos visitado los hogares para tener a los estudiantes. Como le digo, la comunidad... nos hemos apoyado montones y de
de muchas formas. Hemos trabajado para tener cubículos, hemos hecho cambios en algunas aulas, las hemos transformado para poder trabajar ahí 2 grupos y hemos estado haciéndolo de la mejor manera, creo. Pero sí necesitamos ya que por favor se nos ayude con esto de la infraestructura. Creo que el ministerio debería de tomar en cuenta muchísimo a los colegios que estamos en crecimiento, que vamos en alza. Claro. Para hacer la infraestructura, ¿verdad? Porque a veces vemos colegios muy bellos que simplemente tienen una matrícula muy reducida, ¿verdad? Sí, y este colegio asumió la responsabilidad de ser un bachillerato internacional desde el 2017 con la consigna que se nos iba a hacer la infraestructura. Sin embargo, acá estamos esperando. Señora viceministra, ¿quería usted agregar? Sí, yo quiero más bien reiterarle a la señora directora que ella sabe que yo en los 4 años anteriores también estuve luchando por la exclusión educativa, hombro a hombro, ¿verdad? Con la estrategia Yo Me Apunto, luego se convirtió en la UPRE. Sé que han disminuido la exclusión y eso lo aplaudo de corazón. Tenemos datos de la exclusión que pasó de cuando empezamos en el 2014 de 13.3%, en este momento la exclusión a 2% en el país. Es una experiencia para celebrar en el país. Esta reducción es histórica a nivel país. ¿Y por qué? Porque hay directoras como ella que se preocupan por sus estudiantes. Sí, lo que le hacía la aclaración es que cuando hay esta amplitud de matrícula, tenemos que ayudarnos con algún centro educativo, con alguna posibilidad de transporte, otra modalidad, y me comprometo también a revisar el caso. Usted sabe que yo, como viceministra académica, pues estoy en una área diferente al viceministerio administrativo de infraestructura, pero es muy importante que los costarricenses sepan que del presupuesto que la señora ministra presentó para el 2022 ante la Asamblea Legislativa, se nos rebajó y quedó menor que el que tuvimos aún en el 2021. Entonces, esto es muy importante que el costarricense lo sepa, y que el presupuesto que tenemos como MEP es para el pago de los docentes, donde se va un altísimo porcentaje, y que para la próxima administración va a ser difícil la ejecución de la infraestructura porque no hay recursos para hacerla. Este año tuvimos la intervención de 500 centros en infraestructura, con renovaciones parciales, pero de alto impacto y con cambio de infraestructura. Pero sí, es difícil poder seguir avanzando cuando el presupuesto se disminuye. Claro, doña Gretel, ¿ustedes han sentido ese clamor también de parte de los agremiados en el Sindicato de Educadores Costarricenses? Sí, claro que sí. Escuelas, regiones, supervisiones. O sea, el miedo es a qué nos enfrentamos después del 17. Y es parte de lo que indicamos cada vez que nos reunimos con personeros del MEP. Si en estos años no se ha dado, y dicen que ese contagio en las instituciones, nuestro temor ahora es que va a pasar después del 17, donde ni siquiera el distanciamiento se está respetando. Porque no hay espacio. No hay espacio. Dentro de ese plan B y C que uno pide, yo creo que todavía no lo tienen ni siquiera bien enfocado. Nuestro temor, el transporte. ¿Qué pasa con los niños? Si van a estar todos 50 o no sé cuántos en una buseta, controlada por quién. No hay tampoco, y lo decía tal vez ahora la compañera Alexandra, la vacunación para los niños no es exigido. Bueno, ahí hay todo un tema, pero ¿qué va a pasar en caso de la virtualidad, lo que es la conectividad, no se preparó? Yo creo que el país no se preparó para eso. Todavía hoy, 2 años después de pandemia. Hoy, 2 años después. Entonces, ¿qué nos espera luego? El próximo gobierno tiene que solucionar. O sea, hay muchas incógnitas desde el punto de vista del SEC, desde el punto de vista de una junta paritaria que, insisto, estamos las organizaciones magisteriales y dentro de eso la duda grande de los administradores, y lo decía la compañera directora. Yo creo que dentro de eso, ¿qué nos espera? Es la pregunta, pero sí, las organizaciones sindicales estamos preparadas ante una situación de estas de manera tal de poder o llegar a los tribunales o ver qué otras acciones vamos a tomar ante una decisión, creo que no tan exageradamente adelantada,
pero sí, porque creemos en la presencialidad. Claro, yo creo que los niños necesitan y lo realmente necesitan, la presencialidad. pero sí hay temas como el de la compañera que realmente preocupan instituciones que hoy están sin la infraestructura. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa, pero antes quiero pedirle a doña Mitzi que cierre con una reflexión suya final, porque en la segunda parte vamos a incorporar a Isabel Román del Estado de la Nación, así que quisiera despedir la participación de Mitzi Salazar del Colegio de Villarreal de Tamarindo con una reflexión final en esta primera parte. Sí, muchas gracias. Pedimos, ¿verdad?, mucho apoyo. En realidad necesitamos becas para nuestros estudiantes, eso es sumamente primordial, becas de transporte, porque estas reducciones que se hicieron en los últimos años, ¿verdad? Podemos entender que por pandemia, pero ahora que ya regresamos a la presencialidad, necesitamos el apoyo de que se incrementen las becas a los estudiantes. Obviamente también el clamor a que por favor se nos ayude con la infraestructura a todos estos centros educativos que lo necesitamos mucho. Y estamos muy contentos de recibir a nuestros estudiantes, esperando en Dios que todo salga de la mejor manera, trabajando siempre unidos, ¿verdad? Como comunidad educativa, como lo que somos MEP. Muchísimas gracias, doña Mitzi, y un abrazo para ya todos los jóvenes que van a empezar la próxima semana clases en Tamarindo, a todo el cuerpo docente también y a toda la comunidad que le tenemos mucho cariño. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con cuáles son las demandas que están haciendo los diferentes sectores para empezar el curso lectivo. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias y críticas. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Hoy que estamos hablando sobre el curso lectivo que reinicia esta semana que viene para más de 1 millón de estudiantes de primaria y secundaria. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud definieron una serie de protocolos para volver al 100% de la presencialidad. Bueno, casi el 100%, porque hay algunos colegios que van a tener que mantenerse cerrados, muy poquitos porque tienen orden sanitaria de cierre. Entre las medidas que se tomaron o que ya se definieron está el uso de mascarilla obligatoria a partir de los 6 años. Se prohíbe el ingreso a los centros educativos de personas con síntomas o sospechosas de contagio. Además, los directores y supervisores tienen la obligación de reportar y registrar en la plataforma que tienen de COVID a todos aquellos casos sospechosos, positivos o con nexo. También deben colocarse todos los protocolos en lugares visibles y garantizar la limpieza de los espacios. Además, habla el protocolo de restringir reuniones presenciales para disminuir o evitar aglomeraciones, que los salones deben estar ventilados, se reabrirán también los comedores escolares y se habla de la regulación en las jornadas de primera infancia de acuerdo al servicio educativo. Doña Gretel Mora, del Sindicato de Educadores Costarricenses, ¿ustedes creen que es posible cumplir todos estos protocolos en todos los centros educativos del país? Bueno, esto le va a tocar a los maestros y profesores, le va a tocar a los directores. No estamos indicando de que no se pueda. Creemos en que se puede y dentro de eso también hay uno de los puntos muy importantes. Se decía de reuniones presenciales, eliminemos tanta comisión que hay para que de verdad se trabaje en el aula, que a veces eso hace que el docente, el profesor, esté más en otras cosas que dentro de las aulas. Creo que es una de las quejas que ellos nos han dado y creo que es importante pues indicarlo. Protocolos posiblemente se cumplan siempre y cuando las herramientas estén. Si usted nos decía que a veces incluso algunas juntas de educación han recibido recortes y tienen problemas también hasta para comprar los temas de los implementos de limpieza. Con la disminución del presupuesto y los recortes que han hecho y ese 8% que nunca está en educación, estos 2 años sí se ha sentido y es parte de las escuelas que a veces los implementos hasta de limpieza se disminuyen. Esperemos de que esto no pase ahora que está toda la presencialidad.
Claro. En esta segunda parte de Estado Nacional, hoy domingo le damos la bienvenida a Isabel Román, quien es la líder del reporte Estado de la Educación del Estado de la Nación, que le lleva el pulso a la situación de la educación costarricense y que en su reporte del año pasado habló de un grito de auxilio para este sector. Isabel, en la primera parte del programa hemos estado conversando sobre los desafíos de temas de infraestructura y todos los temas sanitarios para empezar la próxima semana el curso lectivo 100% con presencialidad. Queríamos retomar con usted el otro enorme desafío que es la nivelación de los contenidos que se han dejado de recibir durante estos años de pandemia. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, Liliana, y por la invitación al programa, y un saludo a doña Gretel y a doña María Eulate. Primero, quisiera señalar, Liliana, que el informe del Estado de la Educación señaló como 2 desafíos claves para el 2022, el regreso a la presencialidad de un 100% y el desarrollo de los planes de nivelación. Y realmente celebramos y reconocemos al Ministerio de Educación Pública por haber tomado estos 2 retos y en este ciclo lectivo del 2022, pues es realmente una muy buena noticia el regreso presencial del 100% de nuestros estudiantes a las aulas, especialmente porque, como bien lo señaló el informe, había un porcentaje de estudiantes muy importante, sigue habiéndolo, cerca de un 40% de estudiantes que no tenían las condiciones adecuadas para recibir esa educación combinada y a distancia por falta de conectividad y dispositivos. El segundo elemento, como bien lo señala usted, es el tema de los planes de nivelación, ¿verdad? Y aquí es muy importante porque pues, lo que se trata es de recuperar y nivelar y adelantar, ¿verdad?, los conocimientos que han quedado rezagados y esa pérdida de la adquisición de habilidades fundamentales es fundamental, es una tarea quizá el principal desafío que tenemos para los próximos años. Yo no digo solamente para el 2022, estamos hablando de los próximos años donde estas generaciones van a tener que recuperar estos aprendizajes, y me parece que, bueno, es muy importante en este proceso, en primer lugar, bueno, atender lo que el informe señalaba, los aprendizajes más afectados, las áreas más afectadas, y esas fueron indudablemente las de español y matemáticas, ¿verdad?, que como bien lo destacó el informe son áreas fundamentales para continuar los aprendizajes. Entonces ahí hay un tema importante, y para eso pues es muy importante también que se mida en las aulas, los docentes midan en las aulas qué saben y qué no saben los estudiantes, ¿verdad? Eso es muy importante, cómo asegurarse en qué nivel están. Pero Isabel, eso no se ha hecho hasta el momento, ¿verdad? Bueno, tenemos entendido, y eso doña María Eulate nos podría aclarar mejor, que bueno, los docentes entregaron informes para fin de año sobre los niveles en los que estaban los estudiantes, ¿verdad? En otros países lo que se ha estado haciendo son evaluaciones para saber qué es lo que saben y qué es lo que no saben y adecuar las estrategias, ¿verdad? Nosotros pues contamos con esos informes que han generado los docentes, y bueno, pues esperamos que eso sea un insumo fundamental para estos planes de nivelación, pero sin embargo, pues cada docente tiene que determinar en el aula qué es lo que saben y qué es lo que no saben los estudiantes, ¿verdad? Y eso es una tarea fundamental, pero además monitorear cómo va haciendo ese avance, ¿verdad? Cómo se van dando estos progresos. Eso es una tarea también importantísima. Por eso el tema de la evaluación es un ejercicio constante, ¿verdad?, para ir monitoreando cómo van progresando. Claro, vamos a consultarle de una vez a la señora viceministra cómo ha estado esa evaluación. Y el Ministerio de Educación el 8 de enero de este año presentó el plan integral de nivelación académica de cara al 2025. Entonces la pregunta es, ¿cómo está esa evaluación? Y si este plan ya lo conocen todo el cuerpo de docentes. Bueno, Liliana, aquí es muy importante, primero que todo, decir que el plan no ha sido presentado a toda la comunidad educativa hasta la próxima semana. Hemos trabajado desde septiembre en un proceso de construcción, de consulta a actores educativos internos y externos,
sometimos nuestro plan en versión 1 a 31 actores educativos, entre esos el Estado de la Educación. Agradecemos profundamente a doña Isabel Román y a su equipo por todas las recomendaciones que recibimos. Ellos sí nos externaron su beneplácito por poder reanudar la parte presencial y tener el plan de nivelación, igual que lo hicieron UNESCO, UNICEF, el BID, Colipro, todas las instancias, los sindicatos, las universidades públicas, su facultad de educación, entre otras. De 31 actores educativos, 25 nos enviaron sus devoluciones y esto nos alegró muchísimo porque pudimos robustecer esta propuesta. Este plan de nivelación académica tiene una duración de 4 años. Usted me va a preguntar por qué 4 años. Precisamente por lo que doña Isabel Román decía, nuestros estudiantes que estaban en el kinder, en materno, en el 2018, estarán en 6º grado en el 2025, y los estudiantes que estaban en 5º y 6º grado en el 2018 estarán terminando su 11º o 12º año de la educación técnica en el 2025. En una responsabilidad pedagógica para tener la posibilidad de una trazabilidad de ese rezago educativo, como va evolucionando, y que realmente podamos decir se les ha acompañado a los estudiantes, han salido adelante. Es por eso que tiene un planteamiento de 4 años. Doña María Alexandra, pero no es un poco tarde, porque si apenas se les va a empezar a presentar la otra semana y ya empezó el curso lectivo, eso no se debe haber presentado mucho antes para que se empezara a implementar en este curso lectivo, porque si apenas se va a empezar a socializar, es evidente que no se va a empezar a implementar ya. Vamos a ver, Liliana, nosotros el contexto es muy importante. Nosotros estuvimos en un proceso de transformación curricular en el 2018 y 19, ¿verdad? Y empezamos todo ese proceso de trabajo con docentes. En el 2020, iniciando marzo, nos tocó la pandemia cuando estábamos en la implementación más grande de ese proceso, con la caja de herramientas y otras actividades que teníamos a nivel de desarrollo de habilidades y aprendizajes. La pandemia nos hizo transitar de una normalidad a un escenario totalmente inédito. Imagínese usted que la forma de hacer televisión, usted de repente se le cambiaron totalmente. No, eso nos pasó, doña María Alexandra. La forma de hacer televisión nos la cambiaron inmediatamente, pero sí yo no tuve aquí 2 años para poder adaptarnos. Nos tocó hacerlo y en 2 o 3 meses. La pregunta es, ¿pasaron 2 años de pandemia y todavía hasta la otra semana se les va a presentar el plan? Nosotros trabajamos todo el 2020 en activar cuentas de correos electrónicos, Teams, capacitación docente. 2021 trabajamos ya parte del proceso de nivelación académica, muy importante. Tenemos gente que se graduó, gente que salió adelante. Hay importantes rezagos, sí los hay, pero tenemos acompañamiento en el 2021 y ahora presentamos toda esta semana. Ayer trabajamos con todas las regiones educativas del país, directores regionales y jefes pedagógicos. Hoy con todos los asesores nacionales, esta mañana con supervisores y asesores regionales. El lunes en un webinario nacional tenemos la presentación a todos los docentes del país. Son procesos, el plan de nivelación, si usted me permite, le puedo explicar qué es el plan de nivelación y cómo el docente puede echar en marcha ese proceso. Nosotros los docentes en nuestro actual, ¿verdad? Entonces, para que usted le doy respuesta a su pregunta, no es tarde porque los sistemas educativos del mundo están transitando por este momento, por esta etapa. Cuando nos dice el BID, nos dice felicitamos a Costa Rica porque es uno de los primeros países de la región en tener un plan integral de nivelación académica. Claro, eso es en cuenta 4 años como los países más desarrollados de que están en la OECD. Entonces estamos contentos del paso. Eso sin duda es de aplaudir porque ahí está el documento, el papel. Doña Gretel, ¿ustedes como sindicato lo han conocido? ¿Creen que es factible? ¿Es un poco tarde o estamos a tiempo? Creo que si los 2 años que hemos estado en pandemia, el curso lectivo lo han sacado los profesores y docentes, de las uñas, de como sea. Claro, pero con los contenidos a la mitad. Contenidos a la mitad. Eso significa que esos chicos pasaron el año sin aprender. Bueno, no digo que todos, posiblemente no digo que todos. Creemos en el esfuerzo, porque el esfuerzo de lo que viene después del 17 va a quedar en los grandes héroes de este país. Y realmente son los profesores, es este estudiantado y es la comunidad. Sí me parece un poco, y yo creo que hasta el SEC también,
un poco irresponsable el hecho de que esto no saliera antes, por lo menos para analizarlo o por lo menos para asimilarlo. Bueno, ahí nos están indicando que sería la otra semana. Igual arranca el curso lectivo, yo veo esto, que ojalá no lo veamos como esa oscuridad, veámoslo como una luz a mejorar la educación de nuestro país. Creo que dentro de eso los esfuerzos de todos en conjunto deben ir de la mano, definitivamente. No podemos ya como devolver el tiempo ni devolver absolutamente nada del asunto de esfuerzos. Así es, como dice doña Gretel, un esfuerzo conjunto y con sentido de urgencia. Isabel, ¿qué es lo crítico este año? Porque los padres de familia pues sí tienen esa incertidumbre, bueno, ¿cómo van a estar todos ahí? Bueno, ¿qué pasó si el año pasado recibieron el 50% o el 40% del contenido de matemática? Este año, los de cuarto año de colegio, digamos, entonces en quinto año van a recibir la mitad de lo que no aprendieron el año pasado y todo lo que estaba previsto para este año. Sí, vamos a ver, en relación con este último tema que señalaba, bueno, justamente lo que señalaba doña Alexandra, dentro de las observaciones que nosotros hicimos al plan de nivelación, al borrador del plan de nivelación, estaba justamente la importancia de desarrollar una estrategia de inducción técnico-pedagógica a los actores del sistema educativo, específicamente a los docentes, partiendo del hecho de que sin esta etapa, pues hay un riesgo de que el plan de nivelación se entienda de múltiples formas por los centros educativos, y efectivamente todas las acciones que haga el ministerio en esta línea son muy importantes, pero entendidas no solamente como unas charlas iniciales, ¿verdad? Sino que más bien como un acompañamiento permanente, ¿verdad? Un acompañamiento permanente a los docentes durante todo este proceso, porque sí, es un proceso nuevo, ¿verdad? Y implica pues que haya un acompañamiento. Para este año, bueno, y un poco respondiendo a la pregunta, hay tres grandes problemas específicos que cualquier plan de nivelación debe atender, ¿verdad? En los próximos años. El primero, como decíamos, es atender, es recuperar los aprendizajes perdidos, ¿verdad? Y ahí hay que asegurarse cuáles son los aprendizajes bases que no están y que son fundamentales para que los estudiantes sigan avanzando en su nivel, ¿verdad? Y eso es una tarea clave, ¿verdad? Y que cada docente debe asegurarse qué sabe y qué no sabe en los estudiantes para poder seguir avanzando. Y si no sabe, pues entonces hay que concentrarse en eso que no sabe. Entendamos que los programas de estudio, por ejemplo el de matemáticas, es un programa en espiral, ¿verdad? Si usted no sabe ciertos conocimientos, no va a poder avanzar en los próximos, ¿verdad? Está articulado así, ¿verdad? Y ese es su gran valor. Entonces ahí no se vale que los docentes enseñen lo que se les ocurra, ¿verdad? Claro. Tienen que estar muy apegados a ese plan, digamos, a los programas de estudio y a lo que esos programas de estudio señalan que es lo que los estudiantes deben saber en el nivel que están, ¿verdad? Eso es muy importante porque de repente puede ser que un docente dé por entendido que haya un conocimiento y si eso no está, eso va a ser un problema hacia adelante para el estudiante. Eso es un problema, eso es uno de los grandes ejes, ¿verdad? Otro eje importante, Liliana, es el tema de atender los riesgos de exclusión educativa que tenemos, ¿verdad? Y que están acrecentados. Y digo riesgos porque los estudiantes en su mayoría siguen inscritos en el sistema, pero sabemos que están muchos desconectados, muchos están, digamos, con esa sensación de que, ¿verdad? De no aprender, de desconexión. De no aprender. De no aprender, ¿verdad? Y entonces ahí es muy importante todo lo que tiene que ver con la atención, trajes a la medida para estas poblaciones más vulnerables, más afectadas, ¿verdad? Y que ahí hay que tener en cuenta los contextos específicos, ¿verdad? Están los estudiantes desconectados, están los más pobres, están los estudiantes de zonas indígenas, los estudiantes de la educación de adultos. Pero entonces, esa es la pregunta, perdón Isabel que te interrumpa, esa es la pregunta clave. Señora viceministra, ¿están hechos ya los trajes a la medida para esos diferentes grupos y diferentes niveles de educación? ¿Y tienen claro cuáles fueron los aprendizajes perdidos en los diferentes grupos? Muy bien, y primero que todo, muy importante saber que nuestro plan de nivelación académica responde a la viabilidad
presupuestaria, jurídica y técnica. Bien. A partir de esa viabilidad, hemos distinguido 3 áreas, 5 prioridades. Y eso es muy importante que el país lo sepa. La nivelación académica, investigar ese nivel de logro, que ya tenemos la información para saber el rezago educativo, que es lo que debe saber un estudiante de acuerdo a su nivel y edad, la permanencia estudiantil, la salud socioemocional y, por supuesto, el éxito educativo. Pero eso está identificado. ¿Eso está identificado? Sí, señora. Por primera vez en Costa Rica tenemos la información de todos los niveles de logro, de los aprendizajes esperados, de todos los estudiantes del país, en centro por asignatura, por centro educativo, por circuito y por región. Ya lo tenemos desde los últimos días de enero y estamos analizando toda esa información. Perdone que haga ahí una mini pausa. Le pregunto a la representante del SEC si el MEP lo tiene. ¿Lo tienen los docentes, doña Gretel? Yo creo que la pregunta la puede contestar doña Alexandra, porque que los docentes lo tengan, si ni siquiera tienen el plan de nivelación, no creo que tengan lo que la compañera pues ahorita está indicando. Yo creo que ella sería la más apropiada para contestar. Falta ahí, doña Alexandra, todavía comunicarlo. Con mucho gusto. No, señora, vamos a ver. El plan de nivelación, y quiero aclararlo, tenemos las respuestas de recomendación del SEC. Fue uno de los únicos sindicatos que nos contestó. Tenemos la recomendación y el viernes... Pero estamos hablando ahora de docentes, porque el curso lectivo empieza el próximo jueves. Los docentes saben... Con mucho gusto, pero por favor permítame continuar. Adelante. Nosotros tenemos la posibilidad de entregarle toda esta información, no solo de los niveles de logro por estudiante, sino también de los resultados claros que vamos a confrontar para hacer esa clasificación de áreas más vulnerables que debemos atender. ¿Qué información tienen los docentes? Lo de su propio grupo. ¿Qué va a poder hacer el docente? Entrar a nuestra herramienta digital, buscar los nombres de sus estudiantes y tener el informe también del año anterior. O sea, vamos a llegar por 2 vías. ¿Cuándo les vamos a habilitar el plan de nivelación académica? A partir del lunes 14. No podíamos convocarlos antes porque ni directores ni docentes podían convocarse antes del 14 por los tiempos de legalidad de sus vacaciones. Entonces, todo está listo, todo está trabajado para que nuestros docentes tengan la información. Pero hasta el 17. Perdón, doña Gracia. Hasta el 17. ¿La tienen? No, el 14 se los vamos a entregar, el lunes 14 entregamos mañana, entregaríamos en el webinar los documentos en una caja de herramientas digital para que todos los tengan acceso. Ya capacitados sus asesores regionales, sus supervisores, sus directores regionales y directores de centros educativos. Entonces es muy importante el trabajo que estamos haciendo con toda la energía para que realmente la gente tenga cómo tener los insumos para poder trabajar. Los docentes han sido extraordinarios en su proceso de trabajo. Un gran porcentaje, hay unos que tenemos que mejorar los procesos, pero en su gran porcentaje nos han apoyado muchísimo. Ahora sí, el plan de nivelación académica consiste en 3 aspectos fundamentales. 1, la mediación que hace el docente. 2, estrategias y proyectos que ayudan a esta mediación y que fortalecen esa mediación. Y 3, la gestión administrativa que posibilita estos 2. Entonces, la gestión administrativa es como la palanca que mueve ese engranaje importante. ¿Por qué? Porque no solamente son acciones de parte del docente, ni proyectos específicos, sino que la gestión administrativa tiene que posibilitar el trabajo de los docentes. ¿Cómo? Como decía bien la compañera, regulando comisiones, haciendo que el POA regional y el PAT institucional tengan que ver con la nivelación académica, que el MESEC en su nueva organización tenga que ver con la organización del plan de nivelación académica, haciendo que las actividades co-curriculares, que antes como el Festival Estudiantil de las Artes o los Juegos Estudiantiles, que son tan importantes para nuestros estudiantes, estén programados ya no en 5 o 6 etapas, sino en 2 o 3 etapas, para poder optimizar el tiempo lectivo en clases. Claro. La formación docente ya no dispersa por todo el año, sino en 3 momentos específicos, con temas específicos de trayectoria formativa, para que realmente tenga efecto y para no estar sacando a los docentes de las aulas.
O sea, son un sinnúmero de acciones administrativas que posibilitan que el docente pueda trabajar y que posibilitan una serie de proyectos que van a llegar a las aulas, como por ejemplo la atención a la lectoescritura desde el 2º grado hasta el 5º grado en primaria, en secundaria con proyectos específicos, y por ejemplo las habilidades matemáticas, pudiendo transmitir cursos virtuales, centros de Faro en Canal 13 y en nuestras plataformas de YouTube, por ejemplo. Claro, las plataformas que tiene el ministerio. Le pregunto a Isabel, porque evidentemente se está con un poquito de, digamos, ajustado de tiempo, se va a presentar la misma semana que inicia el curso lectivo y los profesores tendrán que ver cómo lo procesan. ¿Es una oportunidad de oro a pesar de lo apretado que está, Isabel? Bueno, sin lugar a dudas, el esfuerzo es valioso, ¿verdad? Y es todo un reto su aplicación, ¿verdad? Y a mí me parece que, bueno, de nuevo, insistir, es muy importante la priorización de los fundamentos, ¿verdad? De consolidar los fundamentos en cada materia. Y un tema que a mí me parece, o desde el estado de la educación, que hemos trabajado siempre mucho, es el tema del aprovechamiento del tiempo, ¿verdad? El aprovechamiento del tiempo de instrucción es fundamental, ¿verdad? Incluso en otros países se habla de expandir el tiempo de instrucción, ¿verdad? Con horas extras para clases extras para los estudiantes, clubes de verano, ¿verdad? Especialmente esos más vulnerables, ¿verdad? Eso es muy importante porque extender las jornadas en algunos casos es fundamental para muchos estudiantes que han tenido un rezago significativo, los más profundos, digamos. Ahí, obviamente, y esto lo señalaba doña Alexandra, y a mí me parece que es un tema muy importante. Hay que tener claro que este plan de nivelación ocurre en un contexto de restricción fiscal muy importante que pues limita los recursos del ministerio. Claro. Y esto es un tema que no es menor y no lo podemos obviar. ¿Por qué? Bueno, porque significa que los recortes que se le han hecho al presupuesto por las medidas presupuestarias, regla fiscal, etcétera, implica que en este momento el ministerio no puede ampliar plazas. O sea, si quisiéramos ampliar jornadas adicionales, no se pueden contratar plazas nuevas, el dinero para las becas está limitado, ¿verdad? Para mejorar la infraestructura, y algo fundamental que es el tema de la conectividad, que no está resuelto. Que no se ha resuelto, que no se ha podido resolver a pesar de que pasaron 2 años y no hubo forma. Exacto, entonces entramos en un proceso de nivelación en un contexto muy restringido, ¿verdad? Entonces eso creo que es un piso que hay que tener en cuenta y que hay que resolver, ¿verdad? La responsabilidad del país es cuál es su compromiso con la educación, ¿verdad? Porque en este momento, el año pasado, ya no estamos en el 8%, estamos en el 6,36%, y si lo llevamos al 2022, esa reducción del porcentaje dedicado a la educación ya casi está en el 5%. Claro, entonces, entonces es cuando tenemos mayor emergencia y menos recursos tenemos para dedicar, y por eso quizás ahí insistir en ese llamado que ha hecho el Estado de la Educación a que se defina el tema de la educación como una emergencia nacional, con lo que eso implica. Se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó. Le voy a pedir a la señora viceministra que cierre ella con un mensaje muy cortito de 1 minuto a padres de familia y estudiantes que esta semana ya van a volver a la presencialidad al 100%. Muchas gracias, Liliana. Agradecerte el espacio. Pedir disculpas por el tono de voz, porque estoy bastante afectada, pero ha sido un placer compartir esta sesión de opiniones e intercambios con ustedes. Un llamado a la presentes y más fuertes. Eso significa que queremos la presencialidad, ansiamos la posibilidad de volver a las aulas. Vamos a hacer todo lo posible, estamos haciendo todo lo posible para que esa presencialidad sea de la forma más segura para nuestros niñas, niños y adolescentes, pero también para las personas docentes. A las personas docentes hemos hecho un plan integral de nivelación para que usted pueda trabajar en el aula, para que pueda utilizar el programa completo, para que pueda activar los conocimientos indispensables y no tenga que volver al año anterior, sino que vaya asegurándose de llenar ese vacío de continuar con el aprendizaje siguiente.
muy importante, por eso la nivelación. Al padre de familia, que es fundamental para apoyar al docente, tanto a los pequeñitos de preescolar como los grandes de secundaria. Ocupamos a la familia con el plan de nivelación, igual que a la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora viceministra, a los estudiantes, a los profesores, a los padres de familia, a la comunidad, a la sociedad costarricense en general. Este tiene que ser el tema de los temas más importantes que tiene que resolver el país y requiere que todos estemos ahí. Mucha suerte a todos los niños y jóvenes que van a reiniciar el curso lectivo y gracias a ustedes por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional.